pantalla, por favor. Gina, la introducción, por favor. Gracias. Bueno, aquí vemos que a través de todo el Nuevo Testamento, los apóstoles recurrieron a dos sectores de la vida de Cristo para establecer su calidad de Mesías. Estos dos sectores vienen siendo la resurrección y el cumplimiento de la profecía mesiánica. Jesús el Mesías será absolutamente conocido con base en sus credenciales a través de las profecías cumplidas. Les decía que esta es nuestra referencia y es nuestra referencia histórica. Estos dos puntos son muy importantes. Como en el Antiguo Testamento encontramos más de 300 profecías, pues de alguna manera vamos a hacer una síntesis, si no, por el tiempo se nos va a ir. Dividí yo las profecías del Antiguo Testamento en 5 bloques para destacar de cada bloque la profecía más relevante. Y de hecho, aunque mencione algunas, voy a sintetizar o voy a hacer hincapié en algunas de las profecías. Gina, por favor, continuamos con el primer bloque. Por favor. En este primer bloque voy a mencionar las profecías concernientes al nacimiento de Jesús. Es bueno recordar algunas de estas profecías porque es bueno ir a releer el Antiguo Testamento o leerlo, incluso el Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús nos dijo con sus propias palabras que vayamos a las Escrituras, dice así en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dijo Jesús en palabras. Y bueno, dentro de este primer bloque de profecías, yo destaqué 11 profecías importantes. Si ustedes ven en la pantalla, están en negro y en azul. En negro son las que nada más voy a mencionar y las que están en azul, pues voy a darles la cita bíblica porque van a tener tarea. Ustedes se van a ir a buscar. No, sí se las voy a leer rapidito, pero sí me gustaría que nos fuéramos un poquito, ¿no? Que no solamente nos quedáramos con lo que estamos recibiendo, sino que nos pusiéramos un poquito a investigar. Entre estas primeras profecías, pues dice así, Cristo saldrá de Israel. Como sabemos, Cristo viene del tronco de Jesé, ¿no? Y lo encontramos en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de Cristo en el Nuevo Testamento. La segunda profecía, no sé si alguien está hablando. Un amigo que ya no lo he podido contactar, espero que se encuentre. Vuelve a abrir tu micrófono, Sandy, por favor. Sí. Bueno, les comentaba, esa fue la primera profecía. La segunda profecía es Cristo será descendiente de Abraham. Aquí sí les digo dónde está la profecía del Antiguo Testamento en Génesis 12:2 y dice así: de ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. El cumplimiento de esta profecía la encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 16 y dice así: pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice y a tus descendientes como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Vemos la tercera profecía que dice, hijo Cristo de Isaac, la cuarta, hijo Cristo, hijo de Jacob. Si ustedes van y leen el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, versículo 1, vamos a encontrar la genealogía de Cristo y de ahí vamos a sacar todo esto, hijo de Abraham, hijo de Isaac, de Jacob, hijo de David.
de hijo de David, que es la quinta profecía que yo anoté, les doy la cita bíblica nada más. La profecía la encontramos en Jeremías capítulo 23, versículo 5, y el cumplimiento lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo del 23 al 31. Jesús, hijo de David, así dice. La sexta profecía, y lo sabemos más que nada, aquí en la imagen vemos un portal, el portal de Belén. Ahí encontramos a José, a María y al niño Jesús, y sabemos de antemano que es nacido en Belén. Aquí la profecía se encuentra en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y el cumplimiento de esta profecía se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1. Se las voy a leer rápidamente. Dice, mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel. Y, perdón que me quite los lentes, y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. Su cumplimiento, nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. La profecía número 7, nacido de la simiente de la mujer. La encontramos en el Antiguo Testamento en Génesis 3:15 y el cumplimiento en el Nuevo Testamento en Gálatas 4:4. La siguiente profecía, Cristo nacería de una virgen. La profecía del Antiguo Testamento la encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14, y dice así, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El cumplimiento lo encontramos en Mateo, capítulo 1, versículo 18, y dice así, la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. La profecía número 9, el Mesías será Dios manifestado en la carne. Esta es una profecía de preexistencia. Se las voy a leer. En el Antiguo Testamento la encontramos en Isaías 9, versículo 5. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz. Y el cumplimiento de esta profecía la encontramos en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, y dice así, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. La profecía número 10, los niños de Belén serán asesinados. Sabemos perfectamente quién los asesinó, lo hemos leído. Todas estas profecías las hemos visto, las hemos oído, las hemos reflexionado, meditado, las hemos releído y releído varias veces según el calendario que tenemos nosotros en la iglesia, ¿no? Sabemos que Herodes mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años. Y la última profecía de este primer bloque es la venida de Cristo será anunciada por un mensajero. Aquí encontramos al mensajero que es Juan el Bautista. Les doy la cita para que le investiguen ustedes. Es Isaías, capítulo 40, versículo del 3 al 5. Y el cumplimiento de esta profecía la encontramos en 2 capítulos de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 2, y Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 3. Por el momento terminamos este primer bloque. Pasamos al siguiente bloque, por favor. Gina, siguiente página. Y esta respuesta, pues, cuando ayudamos a colaborar con a que siga existiendo, estamos haciendo definición, no aquí en lo individual. En este segundo bloque son las profecías que son concernientes a sus formas concretas del mesianismo.
nos hemos esa educado. voz, guardamos silencio. Bueno, no. Las formas concretas del mesianismo. Aquí se mencionan muchas profecías, pero yo escogí 6 profecías y las más relevantes son las que están en color azul. ¿Por qué estas formas concretas de mesianismo? Pues bien, la dimensión mesiánica de la profecía fue creciendo, ¿no? Pero en la época de Jesús, y sabemos todos nosotros, había diferentes grupos. Estaban pues los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotas, los discípulos de Juan el Bautista, incluso el grupo de los pobres de Yahvé. Todos estos grupos esperaban un Mesías que viniera a rescatarlos de la opresión, un Mesías que los ayudara, los salvara, ¿no?, de esa opresión. Pero estos grupos tenían diferentes tendencias. Aquí voy a hacer hincapié en 3 tendencias. La primera tendencia sería el grupo que esperaba un Mesías ungido, esperaba un Cristo. Mesías en hebreo quiere decir ungido y Cristo en griego quiere decir ungido. Ese Mesías ungido tenía una misión que realizar. Y bueno, pues muchos esperaban en este grupo, en esta tendencia, pues esperaban un Mesías profeta, un Mesías rey, un Mesías señor, un Mesías sacerdote, en fin, este era el grupo que esperaba a ese Mesías santo o santificado, no como sacerdote. El segundo grupo, pues era el que esperaba que el futuro llegara así de repente, sin mediación de nada, que solamente esperaban que Dios fuera el que actuara. Querían ellos un mesianismo sin Mesías. Bueno, esto lo podemos encontrar como cita bíblica en Isaías 40, versículo del 9 al 10, y en Isaías 52, versículo del 7 al 8. Presenta aquí solamente a Dios que tiene en la mano la B de la victoria. Y la tercera tendencia de estos grupos eran aquellos grupos que no esperaban nada. Ese grupo, por ejemplo, los saduceos, pues los saduceos lo sabemos de antemano, ellos no creían en la resurrección. Y el otro grupo, pues era el grupo de los herodianos, porque como también pedían un rey, ellos ya tenían a Herodes como su rey mesiánico, ya tenían a él y ya no esperaban a nadie más. Esta es una breve versión de estas formas concretas de mesianismo. ¿Y por qué? Dentro de este bloque nosotros vamos a encontrar estas 6 profecías. Será llamado Señor, será llamado profeta, sacerdote. Voy a hacer hincapié aquí. En sacerdote, la profecía la encontramos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 110, versículo 4, que dice así: lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el cumplimiento lo encontramos en 2 capítulos de Hebreos. Hebreos 3, versículo 1, el primer cumplimiento, y el otro cumplimiento en Hebreos 5, versículos del 5 al 6. Se los voy a leer rápidamente. Dice así: por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesús. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdote, sino la tuvo de quien le dijo: hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. La cuarta profecía, juez. La quinta, rey. Y la sexta, una unción especial del Espíritu Santo. Aquí sí les paso la cita bíblica que encontramos en el Antiguo Testamento. Es en Isaías capítulo 11, versículo 2, y dice así: reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. El cumplimiento lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y dice así: bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma,
venía sobre él, y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Esta cita la vemos cuando es el bautizo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Pasamos a la siguiente profecía, siguiente bloque, por favor. Este tercer bloque van a ser las profecías concernientes a su ministerio. Aquí menciono nada más 7 profecías, haciendo hincapié en estas más relevantes. En la primera profecía inicia su ministerio en Galilea. Les voy a leer la cita bíblica del Antiguo Testamento. Es Isaías capítulo 9, versículo 1, y dice así: como el tiempo primero ultrajo a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, así el postrero honró el camino del mar, allende el Jordán, el distrito de los gentiles, el pueblo que andaba a oscuras, vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre de ellos. Y el cumplimiento de esta profecía la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 12 y versículo 17, que dice así: cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, y dejando a Nazaret, vino a residir en Cafarnaún, junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. En la siguiente profecía tenemos el ministerio de milagros. Sabemos que Jesús realizó estas señales, estos signos, para dar a entender que ya se encontraba entre nosotros, que ya estaba inaugurado el reino de Dios aquí en la tierra. Y la tercera profecía, pues, es el maestro de parábolas. En parábolas nos habló Jesucristo para entender mejor sus palabras. La cuarta profecía habla de entrar en el templo. Se las voy a leer rapidísimo. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Malaquías, capítulo 3, versículo 1, y dice así: y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. El cumplimiento lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 12. Dice así: entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Recordemos que aquí encontramos un sentimiento que no habíamos conocido en Jesús, ese sentimiento de coraje, de impotencia, de ira, ¿no? Cuando corrió a los vendedores del templo. La quinta profecía dice aquí, habla de entrar en Jerusalén sobre un asno. Esta profecía la encontramos y la leemos en el Domingo de Ramos. La conocemos perfectamente, sabemos que Jesús entra triunfante a Jerusalén montado sobre un pollino, que es la cría de un asno, y entra triunfante y están las palmas, lo abanican, Hosana, Hosana, ¿no? Ya esta la sabemos más que perfecta. La sexta profecía es una piedra de tropiezo a los judíos. Esta profecía la encontramos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 118, versículo 22, que dice así: la piedra que desecharon los constructores en piedra angular se ha convertido. Y su cumplimiento de esta profecía la encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, que dice: para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Y la última profecía de este bloque que hago hincapié, la luz a los gentiles. Esta profecía la encontramos en Isaías capítulo 60, versículo 3, y dice así: caminarán las naciones a tu luz y los reyes al resplendor de tu nacimiento. El cumplimiento de esta profecía la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 47 y 48. Dice así: pues así nos lo ordenó el Señor,
Te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor. Pasamos a la siguiente bloque, por favor. En este cuarto bloque es un bloque para mí muy especial. Es un bloque en el que cada año lo vivimos, lo recordamos, lo sentimos muy presente. En este bloque, en total son 29 profecías. No hay otra profecía en este bloque, son las 29 en total. Pero lo más impresionante de esto es que se cumplieron en un día. Ya van a saber, por lo que se está leyendo, de qué se trata. Estas profecías hablan de traición, hablan de muerte y de sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Estas profecías fueron escritas por diferentes voces 5 siglos antes del nacimiento de Jesús, desde el año 1000 hasta el año 500 antes de Jesucristo, y como les digo ahí, son cumplidas en 24 horas. La primera profecía, traicionado por un amigo, vendido por 30 monedas, un dinero arrojado en la casa de Dios y el precio dado para el campo del alfarero. Estas 4 profecías se cumplieron de la siguiente manera. Sabemos quién fue traicionado, sabemos quién lo traicionó. Fue vendido por 30 monedas de plata, no de oro, o sea que tenían mucho menos valor. Este dinero fue arrojado en la casa de Dios, no fue depositado, fue aventado nada más hacia la casa de Dios. Y este dinero posteriormente, después de que fue arrojado, lo recogieron y sirvió para comprar el campo del alfarero. La profecía número 5 dice, olvidado por los discípulos. ¿Ustedes se imaginan qué dolor tan grande saber que fue olvidado por sus discípulos, que Jesús ya estaba en la cruz y fue olvidado por sus discípulos amados? Pero ¿qué creen? Dios nunca olvida a sus ovejas. Y si lo olvidaron fue porque tenían miedo, porque se sentían muy pequeñitos ante tanta cosa tan impresionante. Estaban abatidos y aterrorizados estos discípulos. Pero Dios no se olvida de ellos. Y estos acobardados desertores llegaron a ser valientes e invencibles heraldos del reino del Mesías. En la profecía número 6 fue acusado por falsos testigos. Mudo Jesús ante sus acusadores, no pronunció ninguna palabra, jamás. Fue herido y magullado, fue herido y escupido. Aquí, pues la verdad, Jesús fue sumiso ante los azotes, ante las bofetadas, ante los salivazos. ¿Por qué soportó Cristo todo esto? Por amor a ti, por amor a ti, por amor a nosotros, y cumpliendo la voluntad del Padre para decirnos que estaba dispuesto a dar su vida para salvarnos. Fue objeto de mofa, cayó bajo la cruz. La siguiente página, por favor. Aquí voy a mencionar qué es la cruz, qué es la crucifixión. Fíjense que en el sistema criminal judío, la crucifixión no existía tal cual, ellos no se atrevían a dar esa pena de muerte. La pena de muerte para ellos solamente era por apedreamiento. Y lo único que utilizaban era que colgaban a las personas ya muertas en el madero, las colgaban para que la gente presenciara que estos eran los malditos de Dios. Los que estaban ahí colgados en la cruz eran los malditos de Dios, porque ustedes recordarán que esta pena de muerte por crucifixión, pues es la pena de muerte más vergonzosa y degradante. Todo el mundo pagano lo veía de esa manera. Y este era un castigo pues para la persona ejecutada, que mostrarse como un maldito de Dios.
algo muy importante que les quiero mencionar y me gustaría que después ustedes reflexionaran sobre Isaías número 53 y sobre el Salmo número 22. Estas dos citas, o más bien estas dos partes del Antiguo Testamento, hablan de la crucifixión. Y como les decía, en el pueblo judío la pena por muerte no era la crucifixión. Solamente en la jurisprudencia romana se empezó a crucificar a las personas, pero Isaías y en el Salmo 22 hablaron de esta crucifixión, de esta pena de muerte, siglos antes de que empezara la crucifixión en el pueblo judío. La número 14 dice, sus manos y pies, aquí me salté una hoja, dice manos y pies horadados. Sus manos sabemos que fueron perforadas de aquí de la muñeca, porque si hubieran sido perforadas de la mano, obviamente aquí no tenemos más que ligamentos y cartílagos y los huesos están separados, entonces sería un desgarramiento de la mano. Se crucificó, dicen aquí, que de aquí de la muñeca, ya los huesos de la muñeca, del carpo y del metacarpo fueron los que detuvieron estos clavos. La profecía número 13 dice crucificado con ladrones. Recordemos que a ambos lados, aquí la imagen lo ve, crucificaron a dos salteadores, uno se encuentra a su derecha y otro a su izquierda. Después intercedió por sus perseguidores. Jesús intercedió por sus perseguidores desde la cruz, pero ¿qué creen? Sigue haciéndolo por cada uno de nosotros desde el cielo. Siempre va a interceder por nosotros. Siempre va a haber por nosotros su pueblo. La profecía número 15 es rechazado por su propio pueblo. Acuérdense que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Incluso, como decimos, fue olvidado hasta por sus discípulos. Fue aborrecido sin causa. Sus amigos permanecieron alejados. ¡Qué dolor! En ese momento de aflicción para Jesús, los que estaban cerca eran los enemigos. Y los amigos, sus discípulos, estaban más lejos que él. La número 18, la gente meneó la cabeza. Este es un signo de desesperanza, de decir que todo está perdido, que aquel que sufre ya terminó con su vida. Este es un signo característico de la desesperanza. En la profecía número 19 dice, fue objeto de curiosidad pública. En la 20, sus vestiduras repartidas y rifadas. Sí, como sabemos y conocemos, se cortaron, todas sus vestiduras las cortaron y las repartieron entre todos los soldados, pero la túnica que era cosida de una sola pieza, esas se echaron suertes para que una sola persona se quedara con la túnica. Sufrió sed y le ofrecieron con una lanza y una esponja, le ofrecieron vinagre con hiel, pero también le pusieron mirra. La mirra la utilizaban como para adormecer un poquito los dolores. Pero ¿qué creen? Jesucristo la probó, pero no tomó ese vinagre. ¿Por qué? Porque él no quería encarar este sufrimiento en un estado de semi-inconsciencia por la mirra. Jesús en la profecía número 13 clamó por el abandono, su clamor de abandono. Aquí sí les voy a leer la profecía de esta profecía 23. Encontramos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 22, capítulo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1, perdón, y dice así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el cumplimiento lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 46, dice así, y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí quiero hacer una énfasis, esta repetida clamor, Dios mío, no fue como para que decir, ya lo abandonó Dios, no. Fue para remarcar que Dios estaba ahí y que Dios iba a interceder como un antídoto contra la desesperación, porque Dios no iba a olvidar la promesa de liberar a Jesucristo de este sufrimiento de la cruz.
Y también el hecho de que Jesús decía, Elí, Elí, lema sabactaní, quiere decir que la gente observó que Jesucristo se sabía el Salmo 22 y que estaba diciendo el versículo número 1 de este Salmo, porque era una clara profecía de la crucifixión. Pasamos a la siguiente hoja, por favor. En la profecía número 24 se encomendó a Dios. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la 25, huesos no quebrados. Rápidamente les voy a decir que a las personas que estaban crucificadas, lo que hacían para evitar ya la agonía era quebrarles los pies para que de esa manera murieran rápidamente. Pero los soldados se acercaron a la cruz de Jesús y vieron que había muerto, entonces sus huesos no fueron quebrados. La profecía 26, corazón roto. Obviamente, ustedes saben perfectamente que su costado fue traspasado por una lanza, llegó hasta el corazón, y la sangre y el agua que brotaron de ese costado herido son evidencias de que el corazón literalmente reventó con esa lanza, ¿no? La profecía 27, su costado se abrió. Esto es muy importante, su costado se abrió. Esto quiere decir que Jesús habla de sí mismo, se traspasó. ¿Qué quiere decir? Pasa a través. Jesucristo pasa a través de nosotros, a través de nuestra vida y llega a nuestro corazón. Eso es traspasar. No el dolor de la lanza o el dolor de la espada, no. Es traspasar, llegar hasta ti, llegar hasta tu corazón. La profecía 28, tinieblas sobre la tierra, sí se las voy a leer. Está en el Antiguo Testamento, en Amós, capítulo 8, versículo 9, y dice así: sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que yo haré ponerse el sol a mediodía y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. El cumplimiento lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 45, y dice así: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Los judíos reconocían solamente 12 horas del día, desde el alba hasta la puesta del sol. Y bueno, la hora sexta era el mediodía y la hora nona o hora novena para ellos eran las 3 de la tarde. ¿A qué hora murió Jesucristo? A las 3 de la tarde. Sepultado en la tumba por un rico. Sabemos que un discípulo de Jesús, una persona rica, bien preparada y todo, fue junto a Poncio Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo en un sepulcro nuevo. Pasamos a la siguiente página, por favor. Ya es la última página. Y este quinto bloque, último bloque de las profecías que fui escogiendo, son las profecías concernientes a los eventos posteriores a su sepultura. Se mencionan 3 y las 3 son muy importantes, las conocemos: la resurrección, la ascensión y sentado a la diestra de Dios. En la resurrección la encontramos en el Salmo 16, versículo 10. El cumplimiento le encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 31. La ascensión, encontramos la profecía en el Salmo 68, versículo 18, y el cumplimiento en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9. Y sentado a la diestra de Dios lo encontramos la profecía en el Salmo 110, versículo 1, y el cumplimiento en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3. Gina, si quieres ya dejamos de compartir pantalla para dar mi conclusión, por favor. Bueno, pues la dimensión mesiánica de la profecía llevaba a todo su pueblo a ver el futuro. Los primeros cristianos anunciaban la venida de Jesús
pero no únicamente basándose en los oráculos de Yahvé del Antiguo Testamento, sino ellos decían que todo el Nuevo Testamento es el anuncio anticipado de la venida de Jesús. Hay una frase que tenía San Agustín y me gusta mucho esta frase, que dice así: lo nuevo está escondido en lo antiguo y lo antiguo se revela en lo nuevo. Lo antiguo es el resultado de la esperanza. Es transformar el Antiguo Testamento en Nuevo Testamento. Estas profecías mesiánicas nos iluminan, nos dan esperanza de un futuro mejor. A lo largo de todos los siglos que han transcurrido, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hemos visto siempre la presencia de Dios. Siempre ha estado actuando en nosotros, porque es su promesa de esperanza para un pueblo, para su pueblo amado, su pueblo preferido. Los profetas previeron el futuro para animarnos a nosotros en la esperanza. Esta esperanza, desgraciadamente, en el Antiguo Testamento la pusieron en la monarquía. Ellos esperaban y pedían un rey que viniera a rescatarlos de la opresión, un rey ideal que los rescatara y todo, pero desgraciadamente escogieron a reyes muy humanos, quizás unos buenos, quizás unos regulares y unos bastante malos, ¿no? Podemos mencionar aquí al rey Salomón, que pidió sabiduría. Podemos mencionar a David, y recordemos que Jesús nació del tronco de David, viene del tronco de David, pero cometió pues también sus errores, ¿no? Una infidelidad. Muchos de estos reyes fueron opresores y fueron infieles a su pueblo. Entonces empezaron a ver que en realidad buscaban a un rey ideal, un rey que fuera fiel, un nuevo David, un ungido, un Mesías que viniera a realizar esa alianza con su pueblo, que viniera a salvarlo de la opresión. Cuando fue el destierro de Babilonia, dejaron de existir los profetas. Sucedió que entonces el pueblo así como que extrañaba que los profetas hablaran, porque ya no había profetas, ya Dios nos ha abandonado, ya Dios no nos habla a través de ellos, y el pueblo empezó a sentir nostalgia por estos antiguos profetas. Pero los profetas nos dejaron la fe, esa fe que nos ayuda y nos impulsa, aún hasta la fecha, nos impulsa a soñar, a imaginarnos un nuevo futuro sin limitaciones y un nuevo futuro sin sufrimiento. Esta presencia de Dios es manifestada hoy para ti, para mí, para todos, y sigue manifestándose y se mantendrá esta promesa con nosotros. Esta presencia amorosa, fiel y fuerte y santa de Jesucristo con nosotros está ahí, traspasó tu corazón, traspasó tu vida, está ahí presente. Y esa promesa transformada de nostalgia a esperanza nos da un futuro más renovado. Las cosas antiguas ya se han cumplido, así que anunciamos algo nuevo. Todo es nuevo ahora. Un nuevo cielo, una tierra nueva, un nuevo éxodo, una nueva alianza, un pueblo nuevo, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una nueva ley, pero escrita en tu corazón. No esperemos un reino nada más limitado. Esperemos siempre con el corazón un reino celestial, un reino donde todo el poder lo tiene Jesús. Aquellos profetas fueron esos fotógrafos que tomaron las más bellas fotografías de ese caminar con Dios en la vida, pero se alumbraron atrás con una lámpara de fe para proyectar y decirnos, esto es lo hermoso que puedes esperar. Hacer unas paredes nuevas hechas con piedras viejas. Vamos a sentirnos esa cantera, que utilicemos esas piedras viejas para remodelarlos y poder hacer una casa nueva, una casa de esperanza. Recordemos, como decía la frase de San Agustín, lo nuevo estaba escondido en lo antiguo, pero lo antiguo comienza a revelar lo nuevo que está dentro de nosotros. Somos el mismo pueblo. Tenemos el mismo Dios que guía nuestra historia, tu historia, mi historia, la historia de todos en esa alianza con el pueblo. Recordemos siempre la máxima de fe, que es la resurrección de Jesús,
que es la luz que iluminó el pasado, pero es la luz que nos sigue iluminando en el presente. Esa resurrección la leímos en el Antiguo Testamento, pero descubrimos en ella el sentido de nuestra propia vida, el sentido de nuestra propia existencia, porque antes no la entendíamos porque nos faltaba esa luz. Jesucristo nos dio esa luz y ahora creemos en ella y la vivimos y la sentimos. Todas esas palabras expresadas por los profetas es Cristo vivo, Cristo que está presente, Cristo que realiza la promesa que hizo Dios desde el principio. Con la resurrección de Jesús se revienta esa semilla del Antiguo Testamento y se convierte en Nuevo Testamento. Todos estos grandes temas de que Jesús el Mesías, Jesús el ungido, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Hijo del Hombre, el siervo de Yahvé, el Redentor, el Señor, se encuentran realizados ya. Las profecías mesiánicas cumplieron su objetivo. Buscábamos las credenciales de Jesús, pues aquí las tienen, en estas profecías que les acabo de dar. Aquí encontraremos el verdadero significado que tenemos de Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Muchas gracias, hermanos. ¿Alguna pregunta? Sandy, muchas gracias. Ahorita que son las 9:55, vamos a hacer una participación y después que el padre Raúl Quiñones nos centre y que nos dé su bendición. ¿Pero alguien quiere participar antes del padre? Gracias, Sandy. Felicidades, Sandy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a Dios. Gracias, Sandy. Muy hermosa síntesis, Sandy. La síntesis que hiciste estuvo espectacular porque realmente son muchísimas profesiones y abarcaste como 60, ¿eh? Qué bárbaro. Sí. Muy bien. Felicidades. Muy bien. Gracias, gracias. Si quieren, aplauso. muchas gracias. Si quieren, después a través de Gina les mando el PDF para que las tengan, ¿no? Que Por estén favor. presentes. Si puedes. Sí, Por por favor. favor. Se va a quedar en Sandy, por YouTube, favor. ¿no? Se va a Sí, subir se en- quedan en Gracias, YouTube, Sandy. pero son muchas las que no mencioné, son muchísimas, pero bueno, aquí está la síntesis, por si la quieren. Se los prometo, no ahorita, Por favor. pero prometo. Gracias, Sandy. Gracias. Felicidades. Gracias, Dios te Muy bien el bendiga. tema, ¿eh? Muchas Muy bien. gracias, Sandy. Gracias. Muchas Muy bien. felicidades. Muy extenso, pero muy bello, de verdad, en su corazón está. Gracias. Sandy, si nos puedes dar las citas bíblicas, por favor, porque esas Sí, no las tampoco. precisamente eso es lo más importante para que ustedes tengan tarea. Ay, sí, sí, claro que sí, Claro. ahorita sí, se los paso. Laurita Quiñones le está levantando la mano. Ujú. Sí, Adelante, Laurita. Ya le dijo. ya le mencioné. Gracias. Ah, Gracias. ok, perdón. Ok. Padre Raúl, por favor, nos puede dar su comentario y al final nos da su bendición para terminar la escuela. Por favor, Padre Raúl. Sí, con gusto. Ante todo, muy agradecidos todos con Sandy por esta presentación muy completa, bien claramente expresada, sintética. Sandy subrayó sobre todo este aspecto de la profecía en cuanto que anuncia las cosas que habrán de suceder en un futuro más o menos próximo o más o menos remoto. Quisiera también apuntar el hecho de que el término profetes en griego, la partícula pro designa fundamentalmente al que habla en nombre de y delante de. En este sentido, el profeta es el que habla en nombre de Dios y delante del pueblo, básicamente del pueblo de Israel, pero ampliando su sentido, el que habla en nombre de Dios delante del pueblo de Dios, que es toda la comunidad humana. No debemos perder de vista
que el profeta anuncia la palabra de Dios, pero también tiene como función la denuncia de los crímenes, las injusticias, las infidelidades a la ley del Señor que se cometen eventualmente en toda época de la historia. El sentido primigenio de la profecía es este: hablar en nombre de y delante de. Solo de manera secundaria se entiende la profecía en este aspecto que Sandy con tanto tino ha subrayado, señalando todas estas profecías que aparecen en el Antiguo Testamento. Por otro lado, también quisiera hacer esta precisión. La Sagrada Escritura no se escribió solo en el año 450. Es un proceso muy complejo que inició en una cultura donde la escritura resulta bastante difícil o bastante lenta. No pierdan de vista que la escritura en épocas muy antiguas se hacía en tabletas de arcilla o en piedra, de modo que resultaba lenta, difícil. Lo que domina en este clima es precisamente la tradición oral, de modo que mucho de lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras, antes de ponerse por escrito, se iba transmitiendo de generación en generación de viva voz. De ahí la importancia del cultivo de estos métodos mnemotécnicos que también el Señor Jesús utilizaba. Una de esas técnicas era el agrupar la enseñanza en 3 términos y transmitirla de manera rítmica, de modo que más fácilmente se grabara en la memoria de los discípulos y que estos a su vez pudieran repetirla. Un ejemplo muy claro de esto es lo que aparece en el Sermón de la Montaña. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Reforzada esta enseñanza por la repetición, porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que toca, se le abre. La mnemotecnia estaba también reforzada por esto a lo que Jesús recurre con tanta frecuencia, que es apelar a la experiencia humana. Y está plasmado también aquí en el Sermón de la Montaña. Jesús pregunta: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide huevo, le dará un escorpión. O si le pide pescado, le dará una serpiente. Las imágenes son tan gráficas que fácilmente se graban en la memoria y en el corazón de los discípulos. Y todavía Jesús sentencia: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará lo que le pidan? El proceso, pues, de la escritura, de la Sagrada Escritura, abarca un periodo que va desde el siglo X antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. De modo que son 11 siglos de un proceso largo, complejo, fatigoso, que tuvo sus orígenes en la tradición oral y que solo paulatinamente se fue poniendo por escrito. Esto no debemos perderlo de vista. Y otro aspecto que no debemos dejar de observar es que el mismo Señor Jesús predice que en calidad de profeta, el profeta por excelencia, predice ciertas cosas que habrán de suceder. No perdamos de vista que él anuncia 3 veces a los discípulos su propia pasión y él mismo predice la ruina de Jerusalén, particularmente en el Evangelio de Lucas, por ahí en el capítulo 13 y más adelante en el capítulo 21. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces he querido reunirte como reúne la gallina a sus polluelos bajo sus alas? Pero tú no has querido. Si en este día tú pudieras conocer lo que puede llevarte a la paz, pero esto está oculto a tus ojos, y en adelante vendrán tus enemigos, te rodearán de trincheras, te sitiarán, y llegará el día en que no dejen en ti piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento oportuno en que Dios te visitaba. Esto que Jesús predice ocurrió efectivamente en el año 75, cuando dos generales romanos, Vespasiano y su hijo Tito, era macho pues, pero así se llamaba, Tito, y era hijo de Vespasiano. Los dos llegaron a ser emperadores del Imperio Romano más adelante, pero ellos dos hicieron avanzar sus tropas hasta la ciudad de Jerusalén, la rodearon de trincheras, como había predicho Jesús, y derribaron por completo el templo de Jerusalén por segunda y definitiva vez. De hecho, lo único que queda del templo de Jerusalén es el célebre muro de los lamentos. Es 9:4. A ver si está ahí en el por 7. lo demás, pues, todo esto que Sandy nos compartió, hay que irlo digiriendo poco a poco porque efectivamente es un mundo inagotable de riqueza. Muchas gracias de nuevo, Sandy, y gracias a todos ustedes. Gracias a usted, Padre, también. Les doy la bendición con mucho gusto. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todos los suyos, y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre Raúl, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Sandy. Gracias, Padre. Gracias, Sandy. Buenas noches, Padre Nos Raúl. vemos dentro de 8 días. Buenas noches, Padre, gracias. Buenas noches. Padre. Gracias, Sandy. Gina. Buenas A todos. A todos, buenas noches. Qué gusto Que verlos. descansen. Buenas noches. Adiós. Adiós, Josué. Josué ese bebé, cuídalo. Adiós. Adiós, adiós. Feliz cumpleaños, Sandy. Chiquito. Hasta luego, que estén bien.